Marzo de 1874. El río Arkansas se tragó 12 pueblos en una sola semana. Las casas desaparecieron, calles enteras quedaron sumergidas bajo 6 metros de agua. Pero cuando las aguas de la inundación por fin retrocedieron 2 meses después, emergió algo para lo que nadie estaba preparado: un cementerio. No un cementerio cualquiera, sino un camposanto que contenía esqueletos de entre 2,4 y 3,7 metros de altura, enterrados en filas perfectas con tablillas de piedra talladas en una lengua que nadie podía leer. La versión oficial: inundaciones repentinas sobre túmulos funerarios de nativos americanos. Caso cerrado. Pero esto es lo que no te cuentan. Los huesos fueron enviados a la institución Smithsonian. En un plazo de 6 meses, todo registro del hallazgo desapareció. El sitio fue clausurado. El terreno fue comprado por inversores privados que de inmediato lo rellenaron con concreto y construyeron almacenes encima. Y los 12 testigos que informaron sobre los hallazgos murieron en un plazo de 3 años, todos registrados como muertes por causas naturales. Si este video desaparece de repente de YouTube o de pronto recibe una sanción por las normas de la comunidad, suscríbete ahora mismo para que puedas encontrar el camino de vuelta a este canal cuando ocurra. El pueblo de Van Buren, Arkansas, está situado en una curva del río Arkansas que se ha inundado exactamente 17 veces desde que los colonos blancos llegaron en 1818. 17 inundaciones en 156 años. Los habitantes construían pensando en las crecidas: cimientos elevados, salidas de emergencia en el segundo piso, muros contra inundaciones hechos de piedra caliza de Arkansas. Esa gente conocía el agua, se preparaba para ella. Así que cuando la lluvia empezó a finales de febrero de 1874, nadie entró en pánico. Era solo otra crecida primaveral. Pero para el 4 de marzo algo era diferente. La lluvia no se detuvo, no disminuyó. Durante 11 días seguidos, el cielo se abrió y siguió abierto. Ríos que normalmente tenían 0,9 metros de profundidad ahora alcanzaban 4,6 metros y seguían subiendo. Los afluentes que desembocaban en el Arkansas se convirtieron en torrentes. Los arroyos se volvieron ríos. Los riachos borraron caminos. El 15 de marzo, el dique cedió. No en un solo lugar, sino en 7 puntos al mismo tiempo, a lo largo de un tramo de 19 kilómetros. Todo el asentamiento norte de Van Buren quedó bajo el agua en menos de 4 horas. Los supervivientes lo describieron como ver llegar el océano al centro de Arkansas. Un muro de agua, marrón y turbulento, que arrastraba árboles, ganado, casas enteras. La gente subía a los tejados y veía cómo sus vecinos eran arrastrados por la corriente. La fuerza del agua era tal que arrancaba los edificios de sus cimientos y los llevaba río abajo como madera flotante. Para el 18 de marzo, 12 pueblos a lo largo del río Arkansas estaban sumergidos. El condado de Crawford, el condado de Sebastian, el condado de Franklin, todo bajo el agua. El número de muertos nunca fue registrado oficialmente, pero los registros parroquiales y las Biblias familiares sugieren que al menos 340 personas se ahogaron solo durante la primera semana. Luego el agua simplemente se quedó allí durante 2 meses. Pasó abril, llegó mayo. La llanura aluvial se convirtió en un enorme mar interior que cubría más de 155 kilómetros cuadrados. Las embarcaciones de rescate se volvieron el único medio de transporte. Se construyeron pueblos temporales en terrenos más altos. La gente esperó. Y cuando el agua por fin empezó a retirarse a comienzos de junio, fue entonces cuando ocurrió el descubrimiento. 9 de junio de 1874. Un granjero llamado Josiah Pemberton estaba inspeccionando lo que antes habían sido sus campos de algodón, a unos 5 kilómetros al norte de Van Buren. La inundación había arrancado la capa superficial del suelo, desarraigado árboles y transformado por completo el paisaje. Pemberton buscaba mojones de propiedad, cualquier cosa que demostrara dónde había estado antes su terreno. En cambio, encontró un cráneo. No un cráneo normal, aquello era enorme. Más tarde lo describió como casi el doble del tamaño de su propia cabeza, con los dientes intactos y una mandíbula tan gruesa que al principio pensó que era parte de una vaca. Pero las cuencas de los ojos miraban hacia adelante. La estructura era humana. Pemberton empezó a cavar.
En menos de una hora había desenterrado un esqueleto completo. Los huesos eran enormes, solo el fémur medía más de 0,9 metros de largo. Pidió ayuda. Para esa tarde, 7 hombres estaban en el lugar. Lo que encontraron después está documentado en 3 diarios separados, 2 cartas y un registro de tierras del condado que de algún modo sobrevivió. El cementerio era inmenso. Dispuestos en filas deliberadas que iban de este a oeste, los esqueletos estaban enterrados a una profundidad uniforme de 1,8 metros. Cada tumba estaba marcada con una tablilla de piedra de aproximadamente 0,6 metros de altura, hecha de una piedra gris oscura que no era originaria de Arkansas. Las tablillas estaban talladas con símbolos, no pictogramas, no marcas de nativos americanos. Eran caracteres, letras, una lengua escrita que nadie reconocía. Algunos de los símbolos se parecían al hebreo antiguo, otros se veían más cercanos al fenicio o al griego arcaico. Pero nada de aquello coincidía con nada que el ministro local, el médico del pueblo o el agrimensor del condado hubieran visto jamás. Los esqueletos en sí eran uniformes en su constitución, humanoides, bípedos, pero las proporciones estaban mal. Los cráneos eran alargados, las cajas torácicas tenían forma de barril, mucho más grandes que un torso humano normal. Los huesos de los brazos sugerían una envergadura de casi 2,7 metros. Y todos y cada uno de los esqueletos medían entre 2,4 y 3,7 metros de longitud total. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los huesos no estaban dispersos, no habían sido alterados por la inundación, seguían perfectamente alineados en sus tumbas, lo que significa que aquellos entierros eran profundos, mucho más profundos que 1,8 metros. La inundación había arrancado la capa superior del suelo, y los primeros 1 o 2 metros de tierra, dejando al descubierto lo que había permanecido oculto a 6, quizá 9 metros bajo tierra. No era un entierro reciente, ni siquiera era un entierro del siglo XIX. El nivel de compactación del suelo sobre el cementerio sugería que aquellos restos habían estado allí durante siglos, posiblemente más de 1000 años. Para el 12 de junio la noticia se había extendido. La gente empezó a llegar desde los condados vecinos. Algunos venían por curiosidad. Otros venían con palas, con la esperanza de encontrar artefactos que pudieran vender. El sitio se volvió caótico. Pemberton, preocupado de que el descubrimiento fuera saqueado o destruido, envió un telegrama al Arkansas Gazette en Little Rock. El periódico envió a un reportero llamado Clement Hargrove. Hargrove llegó el 15 de junio y pasó 3 días en el lugar. Sus reportajes fueron publicados en la Gazette el 19 de junio, el 21 de junio y el 23 de junio de 1874. Estos artículos describían los esqueletos en detalle, incluía las medidas, el estado de los huesos y bocetos de los símbolos de las tablillas de piedra. Hargrove no era un sensacionalista cualquiera, era un periodista formado, con experiencia en ingeniería civil. Midió, documentó, entrevistó por separado a los 12 testigos principales para asegurarse de que sus historias coincidieran. Y coincidían. Todos y cada uno de los relatos corroboraban los mismos detalles. Esqueletos gigantes, marcadores de piedra, una lengua desconocida, profundidades de enterramiento que sugerían un origen antiguo. El 20 de junio llegó un representante de la institución Smithsonian. Se llamaba Dr. Nathaniel Whitmore, registrado en el directorio de personal de la Smithsonian de 1874 como antropólogo de campo. Whitmore examinó el sitio durante 2 días, tomó medidas, fotografió varios de los esqueletos usando colodión húmedo, el método fotográfico estándar de la época. Retiró cuidadosamente 3 esqueletos completos junto con 5 de las tablillas de piedra y dispuso que fueran embalados en cajas y enviados a Washington, D.C. Whitmore prometió a Pemberton y a los demás testigos que los hallazgos serían analizados, catalogados y dados a conocer públicamente. Dijo que la Smithsonian enviaría un equipo completo para excavar correctamente el resto del sitio. Aseguró a la comunidad local que aquel descubrimiento sería estudiado y preservado. Luego se marchó. Las cajas fueron cargadas en una barcaza, transportadas río Arkansas abajo hasta el Mississippi y finalmente enviadas a la Smithsonian.
Y ahí es donde el rastro se enfría. No existe ningún registro de esos esqueletos en los archivos de la Smithsonian, ninguna fotografía, ningún informe de análisis, ninguna mención de que el Dr. Nathaniel Whitmore realizara trabajo de campo alguno en Arkansas en 1874. Las ediciones del 19, 21 y 23 de junio del Arkansas Gazette todavía existen en los archivos de la Biblioteca del Congreso, pero los artículos sobre el descubrimiento del cementerio no están. No los periódicos completos, solo esos artículos específicos. Las páginas han sido retiradas cuidadosamente, dejando cortes limpios donde antes estaban las historias. Para agosto de 1874, el terreno ya había sido comprado. Una compañía llamada River Bend Agricultural Holdings compró la tierra por una suma no revelada. La venta fue inscrita en los registros de tierras del condado de Crawford, pero la escritura original se ha perdido. No existe ningún otro registro de River Bend Agricultural Holdings, ninguna inscripción empresarial, ningún registro fiscal, ninguna otra compra de tierras. Era una sociedad pantalla que apareció, compró el sitio del cementerio y desapareció. A las 3 semanas de la compra llegaron cuadrillas de construcción. Rellenaron toda la zona con concreto, no tierra, concreto. Vertieron una losa de cimentación que cubría el cementerio y de inmediato construyeron 3 almacenes encima. Esos almacenes siguen en pie hoy, aunque han cambiado de propietarios 6 veces. Los 12 testigos principales que descubrieron y documentaron el cementerio murieron todos entre 1875 y 1877. Josiah Pemberton, el granjero que encontró el primer cráneo, murió mientras dormía en abril de 1875. La causa de muerte fue registrada como insuficiencia cardíaca. Tenía 34 años y no presentaba problemas de salud previos. Clement Hargrove, el periodista, se ahogó en el río Arkansas en octubre de 1875, en circunstancias que nunca fueron explicadas. Su cuerpo fue encontrado 5 kilómetros río abajo de Van Buren, vestido con un traje completo y sin señales de lucha. El forense del condado dictaminó que había sido un accidente. 2 de los miembros del equipo de excavación murieron en el incendio de un granero en enero de 1876. 3 más murieron de cólera en el verano de 1876, a pesar de que no hubo ningún brote de cólera en el condado de Crawford ese año. Los 5 testigos restantes murieron todos por diversas causas: neumonía, fiebre, infecciones, entre finales de 1876 y comienzos de 1877. 12 testigos, todos muertos en un plazo de 3 años. La probabilidad estadística de que eso ocurriera de forma natural es inferior al 0,4%. La historia oral local mantuvo vivo el relato. Las familias transmitieron los testimonios, pero para la década de 1920 la narrativa oficial había cambiado. La Sociedad Histórica de Arkansas publicó un informe en 1923 en el que afirmaba que el descubrimiento de 1874 había sido un túmulo funerario de nativos americanos mal identificado, y que los llamados esqueletos gigantes eran simplemente restos humanos normales que habían sido exagerados con el paso del tiempo. No se aportó ninguna prueba, ninguna cita, solo una declaración de que el suceso había sido malinterpretado. La posición oficial de la Smithsonian, cuando se le preguntó directamente por el descubrimiento de Arkansas en 1932, fue que nunca se habían recibido tales restos. El nombre del Dr. Nathaniel Whitmore no aparece en ningún registro de personal de la Smithsonian después de 1874. Es como si nunca hubiera existido. Pero esto es lo que no pueden borrar. Un análisis de compactación del suelo realizado en 2003 por investigadores independientes mediante georradar mostró anomalías debajo de los almacenes. Formas rectangulares, profundidad uniforme, espaciado constante. Las dimensiones exactas descritas en los relatos de 1874. Algo sigue ahí abajo, sellado bajo 12 metros de concreto y construcción comercial. El propietario actual del terreno, una empresa logística, ha rechazado todas las solicitudes para permitir estudios arqueológicos. Las tablillas de piedra con la lengua desconocida fueron fotografiadas por Hargrove antes de que la Smithsonian se las llevara.
Esas fotografías fueron reimpresas en un libro de 1902 titulado Mysteries of the Frontier, escrito por un folclorista llamado Samuel Bridger. El libro de Bridger es extremadamente raro. Solo se conocen 14 ejemplares existentes y la mayoría están en colecciones privadas. Pero en esas fotografías los símbolos se ven con claridad. Los lingüistas que los han analizado señalan similitudes con el paleohebreo, el fenicio e incluso el cuneiforme sumerio antiguo. Un investigador sugirió que los símbolos podrían ser una protolengua anterior a los sistemas de escritura conocidos. Otro sostuvo que son evidencia de contacto precolombino entre civilizaciones del Viejo Mundo y Norteamérica. La conexión tartaria procede del propio estilo arquitectónico del sitio funerario. Tumbas perfectamente alineadas de este a oeste, marcadores de piedra hechos con materiales no nativos, ingeniería avanzada que sugiere conocimiento de estabilización del suelo y preservación a largo plazo. Todos estos son rasgos característicos de civilizaciones avanzadas anteriores al diluvio que la historia oficial se niega a reconocer. Los mismos patrones arquitectónicos aparecen en yacimientos de toda Norteamérica, desde los constructores de túmulos del Valle del Ohio hasta los gigantes supuestamente hallados en la cueva Lovelock de Nevada. Y esta es la parte que de verdad te hace preguntarte. La inundación de 1874 no fue natural. No del todo. Los registros de precipitaciones de febrero y marzo de 1874 no respaldan un diluvio de 11 días. Los archivos del Servicio Meteorológico Nacional muestran tormentas dispersas, pero nada que pudiera causar una inundación catastrófica. Sin embargo, el río Arkansas subió 6 metros en menos de 2 semanas. Algunos investigadores creen que la inundación fue provocada deliberadamente. Demolición controlada de diques naturales río arriba, fallos estratégicos de los diques. El objetivo no era destruir los pueblos, el objetivo era exponer lo que estaba oculto bajo tierra, y una vez expuesto, había que contenerlo. El cementerio no fue descubierto por accidente, fue revelado, y en el momento en que fue revelado, comenzó el encubrimiento. La participación de la Smithsonian, la desaparición de los registros, la muerte de cada testigo, el entierro inmediato del sitio bajo concreto. No son coincidencias. Esto es borrado sistemático. La pregunta no es si existieron esqueletos gigantes en Arkansas. La evidencia de eso es abrumadora. La pregunta es por qué había que ocultar su existencia. ¿Qué demuestra su presencia en Norteamérica? Que la historia humana es mucho más antigua y mucho más compleja de lo que nos han contado. Que existieron civilizaciones avanzadas en este continente mucho antes de Colón. Que la narrativa de nativos primitivos esperando a ser civilizados por los europeos es una mentira. Y si esa narrativa es una mentira, entonces todo lo construido sobre ella, todo el marco del excepcionalismo estadounidense y el destino manifiesto, se derrumba. El río entregó su secreto en 1874, y los poderes que controlan nuestra comprensión de la historia volvieron a enterrarlo. Pero los huesos siguen allí, la evidencia sigue allí, sellada bajo concreto, protegida por barreras legales y propiedad corporativa, esperando el día en que alguien tenga el valor de desenterrarla otra vez. Esa es la historia de los gigantes del río de Arkansas, la inundación que los expuso y la máquina que se aseguró de que nunca aprendiera sobre ellos en la escuela. Suscríbete si quieres más de esto. El algoritmo no quiere que veas contenido como este, así que si llegaste hasta el final, ya sabes qué hacer.